Bueno, esta noche entonces vamos, como les decía, seguimos con nuestro estudio y vamos a continuar con el capítulo 11 de Apocalipsis. Entonces todos creo que están con sus micrófonos cerrados para poder compartir y leer el texto y luego ya los abrimos y compartimos más cuando voy a compartir la pantalla acá en un momentico y nos vamos en el capítulo 11 de Apocalipsis. Entonces, ustedes ven ahí las imágenes. Cada semana trato de conseguir una imagen como de medieval donde trataban de explicar y de dibujar lo que veían. Y ahí pueden ver los dos testigos del capítulo de hoy. Entonces, Apocalipsis 11 dice lo siguiente, ahí está en sus pantallas, vamos a leerlo juntos y como siempre hacemos unos comentarios, luego abrimos a un espacio de preguntas, de dudas y luego ya siempre hacemos lo que se llama Descubre la Biblia sencillamente, que son 3 preguntas, que nos habla de Dios, que nos habla del ser humano y que nos lleva a practicar. Entonces, Apocalipsis 11 dice así: Luego me fue dada una vara para medir, y me fue dicho, ve y mide el templo de Dios y el altar, y cuenta el número de adoradores, pero no midas el atrio exterior, porque ha sido entregado a las naciones, las cuales pisotearán la ciudad santa durante 42 meses. Mientras tanto, yo daré poder a mis 2 testigos, y ellos se vestirán de tela áspera y profetizarán durante esos 1260 días. Estos 2 profetas son los 2 olivos y los 2 candelabros que están delante del Señor de toda la tierra. Si alguien trata de hacerles daño, sale fuego de sus bocas y consume a sus enemigos. Así debe morir cualquiera que intente hacerles daño. Ellos tienen el poder de cerrar los cielos para que no llueva durante el tiempo que profeticen. También tienen el poder de convertir los ríos y los mares en sangre y de azotar la tierra cuantas veces quieran con toda clase de plagas. Cuando los testigos hayan terminado de dar su testimonio, la bestia que sube del abismo sin fondo declarará la guerra contra ellos, los conquistará y los matará. Y sus cuerpos quedarán tendidos en la calle principal de Jerusalén, la ciudad que simbólicamente se llama Sodoma y Egipto, la ciudad en la cual su Señor fue crucificado. Y durante 3 días y medio todos los pueblos y todas las tribus, lenguas y naciones se quedarán mirando los cadáveres. A nadie se le permitirá enterrarlos. Los que pertenecen a este mundo se alegrarán y se harán regalos unos a otros para celebrar la muerte de los 2 profetas que los habían atormentado. Pero después de 3 días y medio, Dios sopló vida en ellos y se pusieron de pie. El terror se apoderó de todos los que estaban mirándolos. Luego una fuerte voz del cielo llamó a los 2 profetas: suban aquí. Entonces ellos subieron al cielo en una nube mientras sus enemigos los veían. En ese momento hubo un gran terremoto que destruyó la 10ª parte de la ciudad. Murieron 7,000 personas en el terremoto y todos los demás quedaron aterrorizados y le dieron la gloria al Dios del cielo. El segundo terror ya pasó, pero mira, el tercer terror viene pronto. Entonces el 7º ángel tocó su trompeta y hubo fuertes voces que gritaban en el cielo: ahora el mundo ya es el reino de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por siempre y para siempre. Los 24 ancianos que estaban sentados en sus tronos delante de Dios se postraron rostro en tierra y lo adoraron diciendo: te damos gracias, Señor Dios, el Todopoderoso, el que es y que fue siempre, porque ahora has tomado tu lugar y has comenzado a reinar. Las naciones se llenaron de ira, pero ahora el tiempo de tu ira ha llegado. Es tiempo de juzgar a los muertos y de recompensar a tus siervos los profetas, y también a tu pueblo santo, y a todos los que temen tu nombre, desde el menos importante hasta el más importante. Es tiempo de destruir a todos los que han causado destrucción en la tierra. Después se abrió el cielo en el templo, se abrió en el cielo el templo de Dios, y el arca de su pacto se podía ver dentro del templo. Salieron relámpagos, rugieron truenos y estruendos, y hubo un terremoto y una fuerte tormenta de granizo. Amén. Amén. Entonces, bueno, vamos, como ustedes saben, semana a semana viendo un capítulo. La semana pasada terminamos viendo el ángel que abre el 6º sello, y aquí ya aparece una imagen de unos testigos y de otras imágenes que empiezan a suceder y empiezan a abrirse
en medio de Apocalipsis. Entonces, algunas cosas que quisiera compartir antes de irnos a hablar y de compartir sus impresiones de este texto, pero algunas cosas que me parecen interesantes. ¿Quiénes son estos dos testigos que aparecen acá en este capítulo 11? Las referencias, y cuando ustedes, yo no sé, pero cuando uno empieza a leer ese capítulo 11, bueno, y como hemos visto en Apocalipsis, muchas imágenes, cuando uno las empieza a leer, pues son imágenes del Antiguo Testamento. Por ejemplo, cuando le dice que pide una vara para medir, a mí se me vino a la mente Zacarías, porque Zacarías vive eso y Ezequiel también vive que el Señor le dice vaya y mida esto. Entonces, son imágenes que se le vienen a uno del Antiguo Testamento. Pero aquí aparecen dos hombres y son interesantes entender como en este contexto esto. Pero antes de eso me parece importante hablar del tema del tiempo, porque si ustedes miran, habla de 42 meses, de 1260 días y de 3 años y medio, que todo es lo mismo. O sea, 42 meses, 3 años y medio, 1260 días es lo mismo. Y son los mismos 3 años y medio o 3 tiempos y un medio tiempo de los que habla Daniel también. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Y la duración de los 42 meses se deriva del recuerdo de la tiranía, y es importante entender esto, de la tiranía sangrienta y blasfema de Antíoco Epifanes, que ocurre unos años antes, y eso es parte de la historia de Israel con algo que se llaman los macabeos, y bueno, eso sucede. A lo cual Daniel y Jesús llaman la abominación desoladora, que duró 3 años y medio, o sea, este mismo tiempo. Pero también es importante entender que esta terminología de los 42 meses, 1260 días o tiempos, aparece 5 veces en Apocalipsis, siempre hablando de un momento, digamos, de mucho sufrimiento. Entonces, por ejemplo, si ustedes miran Apocalipsis 11:2, habla de Jerusalén es pisoteada por los gentiles durante 42 meses. En el 11:3 y en el 10 dice, los dos testigos atormentan a los impíos por 1260 días. En el capítulo 12 dice, la mujer es sustentada en el desierto durante 1260 días. Y en el capítulo 12 también, versículo 14, la mujer es sustentada en el desierto por un tiempo, 2 tiempos y la mitad de un tiempo, o sea, lo mismo. Y en el capítulo 13, versículo 5, dice que la bestia actúa y persigue durante 42 meses. Entonces, esto como para qué, o por qué estamos hablando de esto, porque ustedes van a leer mucho y esto está conectado con Daniel, con estos mismos tiempos, pero, o sea, digamos que todo el mundo concuerda en que estos meses, 42 meses, 3 años y medio, 1200 días, no son literales, sino que cubren simbólicamente el periodo, y algunos lo manifiestan y lo interpretan de esta manera, el periodo entre la primera, o sea, entre el tiempo en que Jesús vino y la segunda venida del Señor. O sea, en este tiempo en el cual, o sea, no está hablando de 42 meses, sino un tiempo exageradamente grande. Pero la distribución del uso de esta fórmula de este mensaje reafirma que la persecución a la cual se va a ver abocado los cristianos y aún toda la humanidad tendrá fin y Dios protegerá a su pueblo. Y esto es muy importante entenderlo, porque lo que nos muestra es que no va a ser eterno, que el sufrimiento no va a ser eterno y que va a tener un tiempo final. Entonces, todo este paralelismo, es lo que se llama así, sugiere que los 42 meses es una frase simbólica para fenómenos muy distintos, de una duración muy variable y no una referencia cronológica literal. Entonces, de aquí en adelante, cuando escuchen o cuando lean en Apocalipsis 1260 días, 3 años y 42 meses, tienen que recordar que no nos está hablando de una cronología literal, sino de algo simbólico, de fenómenos distintos, sobre todo asociados con la tribulación o con el sufrimiento. Bueno, ahora miremos entonces algunas de las imágenes que nos muestra el capítulo 11. Por ejemplo, habla de los 2 testigos. Entonces, ¿quiénes son estos 2 testigos? Y si ustedes miran, por ejemplo,
En el libro de Zacarías habla de dos testigos y se expresa muy bien en la historia de los dos testigos que se identifican como los dos olivos y los dos candelabros, que hace una referencia clara a Josué y a Zorobabel en el capítulo 4 de Zacarías, perdón. Zacarías capítulo 4 ustedes pueden leer y habla de estos dos hombres como unos olivos y como unos candelabros. Pero también, si ustedes miran el texto, cuando uno lee lo que ellos hacen, estos dos testigos del capítulo 11, pues también tienen como mucha evocación o evocan a otros dos personajes del Antiguo Testamento, que podrían ser fácilmente también Moisés y Elías, porque habla de las plagas y habla de que uno de ellos tenía, digamos, el poder para detener la lluvia y para enviar lluvia como Elías. Entonces también podría ser eso. Y una cosa también que me parece muy interesante es que ni el cuerpo de Moisés ni el cuerpo de Elías aparecen. Elías sabemos porque que fue llevado en una nube, en un torbellino hacia el cielo. Y Moisés sabemos que murió, pero, no, pero el Señor mismo lo enterró, entonces no sabemos. Y son también los dos que aparecen en el monte de la transfiguración con Jesús. Bueno, pero esos volvemos, son muchas ideas o son muchas interpretaciones, pero podrían estar evocando algunos de estos personajes. Pero pues es importante entender que está también tomando muchas imágenes del libro de Zacarías y muchos libros del Antiguo Testamento. Y algo importante de este capítulo, pues que me pareció interesante, es que en el pensamiento judío ellos reconocían, como creo que lo hacemos muchos de nosotros, en que Dios está al gobierno, o sea, Dios está al control de la tierra, pero va a haber un momento en el cual el Señor va a gobernar completamente y digamos que su reino se va a establecer por completo. Y eso es lo que en algunos llaman el ya, pero todavía no. Estamos viendo parte del establecimiento de Dios de su reino acá, pero todavía no. Y estamos en ese éxodo hacia la tierra prometida. Entonces, si ustedes notaron también en este capítulo 11, cuando ocurre todo esto, que estos testigos hablan y el Señor los levanta de nuevo después de 3 días y medio, pues también es la primera vez en Apocalipsis que la gente, acuérdense que en el capítulo anterior y en el capítulo 9, la gente a pesar de todo no se arrepintió, pero aquí ya en el versículo 13, dice que al final la gente quedó aterrorizada y le dieron gloria al Dios del cielo. Entonces, en todo el libro, esta es la única vez que los pecadores responden positivamente al mensaje. Entonces, este capítulo tiene muchas, muchas cosas, muchas imágenes, y también quisiera escucharlos a ustedes qué les habló el Señor, pero termino diciendo que esta última trompeta que digamos es revelada en este capítulo, pues es ya lo que hablábamos del establecimiento, digamos, empieza el establecimiento por completo del reino de Dios. Y algo muy interesante es que en el versículo 19, cuando él mira hacia el cielo, ve que el cielo se abre y ve el templo de Dios, y ve en el templo de Dios el arca del pacto, que eso era algo que, si ustedes recuerdan, estaba en el templo de Jerusalén y en el templo, digamos, de Moisés, y el arca estaba en un lugar que era el lugar santísimo, que era un lugar muy apartado, que era un cuadrado, digamos, perfecto, que el Señor dijo que tenían que ponerlo ahí, y ahí era donde entraba el sacerdote solamente una vez al año, el sumo sacerdote una vez al año. Pero aquí Juan ya empieza a ver imágenes de lo que va a empezar a pasar, porque ustedes van a ver, los últimos capítulos de Apocalipsis van a hablar mucho de eso. Empieza a ver imágenes que son muy simbólicas de que ve el templo ya y ve el templo abierto y ve el arca del templo, o sea que el lugar santísimo ya no estaba tan escondido, sino que ya, digamos, está mucho más accesible para la gente. Entonces, me gustaría pedirle a alguno de ustedes que leyéramos otra vez el capítulo y ahí compartiéramos algunas imágenes que ustedes consideren importantes. Entonces, quisiera pedirle a alguno, cualquiera, que vuelva a leer en la versión que quiera el capítulo 11 y miramos algunas imágenes interesantes y discutimos algunas cosas. ¿Alguien quiere leer?
Yo lo quiero leer, Andrés, Don Jorge, hágale. en una versión católica. Dice así: Hágale, don Jorge. fueme, fueme dada una caña semejante a una vara, diciendo, levántate y mide el templo de Dios, el altar y a los que adoran en él. El atrio exterior del templo déjalo fuera y no lo midas, porque ha sido entregado a las naciones que hollarán la ciudad santa durante 42 meses. Mandaré a mis 2 testigos para que profeticen durante 1260 días vestidos de saco. Estos son los 2 olivos, los 2 candelabros que están delante del Señor de la tierra. Si alguno quisiera hacerles daño, saldrá fuego de su boca que devora a sus enemigos. Todo el que quiera dañarlos morirá. Ellos tienen poder de cerrar el cielo para que la lluvia no caiga los días de su ministerio profético y tienen poder sobre las aguas para tornarlas en sangre y para herir la tierra con todo género de plagas cuantas veces quisieren. Cuando hubiere acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo les hará la guerra, los vencerá y les quitará la vida. Sus cuerpos yacerán en las plazas de la gran ciudad que espiritualmente se llama Sodoma y Egipto, donde su Señor fue crucificado. Los pueblos, las tribus, las lenguas y las naciones verán sus cuerpos durante 3 días y medio y no permitirá que sus cuerpos sean puestos en el sepulcro. Los moradores de la tierra se alegrarán a causa de ellos y se regocijarán y mutuamente se mandarán regalos porque estos 2 profetas eran tormento de los moradores de la tierra. Después de 3 días y medio, el espíritu de vida que precede de Dios entró en ellos y los hizo levantarse sobre sus pies y un tormento grande se apoderó de quienes los contemplaban. Y oí una gran voz del cielo que les decía, subid acá. Subieron al cielo en una nube y viéndolos subir sus enemigos, en aquella hora se produjo un gran terremoto y vino al suelo la 10ª parte de la ciudad y perecieron en el terremoto hasta 7,000 seres humanos. Y los restantes quedaron llenos de espanto y dieron gloria a Dios y al cielo. El segundo ay ha pasado, he aquí llega el tercer ay. El 7º ángel tocó la trompeta y oyéndolo en el cielo, grandes voces que decían, ya llegó el reino de nuestro Dios y de su Cristo sobre el mundo y reinará por los siglos de los siglos. Los 24 ancianos que estaban sentados delante del trono de Dios cayeron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo, Demoste gracias, Señor, Dios Todopoderoso, el que es, el que era, porque ha cobrado gran poder y entrado en posesión de su reino. Las naciones que habían ofrecido, pero llegó su ira y el tiempo que sea juzgado los muertos y de dar la recompensa a tus siervos, los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y destruir a los que destruían la tierra. Se abrió el templo de Dios, que era el cielo, dejándose ver el arca del testamento en su templo, y hubo relámpagos y voces y rayos y un temblor y
granizo fuerte. Y apareció en el cielo una señal grande, una mujer envuelta en el sol, con la luna debajo de sus pies y sobre la cabeza una corona de 12 estrellas. Y Ay, estando... hasta ahí, don Jorge, ya eso es parte del capítulo 12. Sí, señor. Muchas gracias. Bueno, listo. Ahora sí, ¿qué les llama la atención de este pasaje? Yo me imagino que hoy sí hay, hoy sí hay muchas dudas y preguntas frente al pasaje y las imágenes. ¿Qué qué les llama la atención? ¿Qué les parece interesante de este pasaje? Andrés, buenas noches. Andrés, a mí me parece muy interesante pues los dos testigos y aquí como se refiere que eran los dos olivos y los dos candelabros de forma figurada, pero los dos testigos pues lógicamente son dos profetas. Sí. Dos profetas que fueron enviados por Dios a un pueblo a que hablaran sobre el pecado que se estaba cometiendo allí para llevarlos a un arrepentimiento. Pues es lo que yo entiendo y pues discierno aquí. No, excelente, Claudita, porque sí, son dos profetas que tienen, como hablábamos, imágenes o de Josué y Zorobabel en el libro de Zacarías, o tienen imágenes de Moisés y de Elías también, pero sí, básicamente son dos profetas. Y miren que en el versículo 18 dice que cuando el Señor ya establece su reino o empieza a establecer su reino, dice, es tiempo de juzgar a los muertos y de recompensar a tus siervos los profetas. Porque la gente se quejó cuando ellos se murieron, pero el Señor los resucita. Entonces es como la recompensa del Señor a aquellos que traen su palabra, sobre todo de juicio, ya para una humanidad que está ya enfrentando el juicio de Dios. Sí. Y encontré una similitud en el Nuevo Testamento porque cuando Jesús ascendió al cielo, estaban los discípulos y lo vieron. Y aquí dice también que ellos fueron llevados en una nube. Inmediatamente recordé ese versículo, está en el Nuevo Testamento, donde Jesús también pues ascendió. Me parece que fueron como muy parecidos, aunque pues tienen una similitud. Sí, por ejemplo, algunas cosas que son importantes entender. La gente se burla de ellos, hacen una fiesta, digamos, y se reparten regalos. Eso también tiene algo que ver con una fiesta judía, que era la fiesta de Purim, donde la gente se daban regalos entre ellos. Entonces, de alguna manera, pues también está hablando de esa misma fiesta de los judíos que estaban felices porque se habían muerto los profetas, pero también hay lo que dice Claudia es muy interesante, hay un paralelo de alguna manera con el ministerio de Jesús, porque son aproximadamente los mismos años de enseñarse milagros y 3 días en la muerte, pero también hay otros contrastes como que Jesús fue sepultado con cariño y respeto y aquellos quedaron insepultos, o sea, no los sepultaron y entre los muertos, pero también o sea, los dos fueron, digamos, llevados al cielo de la misma manera. Entonces sí hay algunas imágenes muy similares en estos dos testigos, pero esos son de esos que quedan como, o sea, tienen referencias, como les decía, algunos, pero quedan como no podemos decir claramente quiénes son. Don Edgar. Andrés. Bueno, buenas noches para todos. Hay muchas cosas aquí llamativas, sobre todo a mí me llama mucho la atención los números. Cuando hablamos de 3 días y medio, cuando hablamos de 3 años, pues no
piensa que son distintos porque el número perfecto es el 7. Y dentro de lo poco que alcancé a leer para hoy, uno encuentra que cuando se habla de los 3 años y medio está hablando de una época de terror. Cuando se habla de los 7 está hablando de una época de progreso, ¿cierto? Más o menos lo que dice. Pero hay algo que me ubica mucho en lo que estamos viviendo hoy en día. O sea, si yo me ubico en el tiempo en que se escribió Apocalipsis, era imposible que en 3 días y medio todas las naciones, todos los pueblos pudieran ver a las personas que estaban muertas, a los 2 testigos. Hoy en día no es igual, porque hoy en día cualquier cosa que pase en el mundo lo podemos ver en un tiempo récord en el resto de naciones. Entonces, me llama la atención el hecho de que pareciera ser que esto que está escrito aquí, que es algo que no se ha cumplido, se podría cumplir en tiempos de esta época donde la tecnología, donde el Internet nos permite saber que hubo una catástrofe en la India y en una hora nosotros ya sabemos en todo el mundo qué pasó en la India, ¿cierto? Entonces sería muy posible que ahí sí todo el mundo viera, o sea, como que está diseñado para que suceda en una época en la cual todo el mundo lo vea en 3 días, o sea, tendríamos hoy en día el momento perfecto para eso. Entonces, esa parte me deja como muy pensativo, porque tenemos las condiciones para que eso se dé, ¿cierto? O sea, en este momento Por ejemplo, sí. por ejemplo, ¿sabe qué texto me hace recordar eso? Cuando dice que cuando el Señor vuelva por segunda vez, dice que todo el mundo lo verá. Sí. Y uno dice, pues hoy en día es tan hoy en día es tan fácil que todo el mundo vea algo que está pasando en alguna parte del mundo. Entonces sí, es interesante esa apreciación. Gracias, Edgar. Bueno, ¿qué era lo otro que yo había visto acá? Lo de los 7.000 muertos, o sea, cuando yo digo hay un gran terremoto y hay 7.000 muertos en un mundo donde hay millones de personas, entonces me pone a pensar, bueno, esos números son simplemente un símbolo y esos 7.000 muertos van a ser 7 millones o van a ser cuántas personas, porque uno dice hoy en día en cualquier ciudad un terremoto acaba con mucho más de 7.000 personas. Aquí en el Quindío, que tuvimos un terremoto en el 99 y fueron como 5.000 los que murieron, ¿cierto? Entonces uno pensaría que hay como, o sea, serían muy poquitos para lo que pudiese pasar en ese momento. Si me acuerdo de algo más que se me olvidó, ahorita les comento. Sí, aunque por ejemplo, ese versículo 13, cuando habla de los 7.000, pues está hablando de la ciudad, o sea, no de la humanidad completa, sino de la ciudad en la que está. Y pues algunos creen que si se entiende 7.000 como la 10ª parte de la población, la descripción cuadra mejor con Jerusalén que con Roma, porque se estimaba que esta última, o sea, Roma tenía una población superior al 1.000.000 de personas, pero Jerusalén no. Entonces, algunos también lo entienden como una referencia al remanente de Israel, pero acuérdense mucho que algunos, no todos, pero la gran mayoría de los números y de las cifras que da Apocalipsis son muy simbólicas y dan es como una generalidad. Entonces, también sí, es bueno recordar eso. ¿Alguien más le parece interesante algo del texto antes de compartir las preguntas? ¿O alguna duda que tenga? Tengo una duda. Buenas noches. Sí, Luzma, hágale. Bueno, acá dice en el versículo 8, me llama la atención, y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad. ¿Cuál es la grande ciudad? Dice, bueno, que en sentido espiritual, dice acá, se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. O sea, como si Jesús hubiese sido crucificado allí, pero ¿y eso por qué? No entiendo. Bueno, esto es lo interesante y esto es lo que Apocalipsis nos muestra y por eso no se puede tomar literal todo lo que dice Apocalipsis, porque mucho de eso es simbólico. Por ejemplo, ese versículo 8 dice, sus cuerpos quedarán tendidos en la calle principal de la gran ciudad, que se está refiriendo ¿a qué ciudad? A Jerusalén. Entonces, a Jerusalén, esa es la gran ciudad. Pero miren lo que dice. Pero dice que también se llama simbólicamente Sodoma ¿cuál es la referencia que tenemos de Sodoma nosotros? ¿Una ciudad qué? Pecadora. Pagana y pecadora. Y luego dice que también se llama, que se le llama Egipto, que fue la ciudad donde fue crucificado el Señor. O sea, ¿qué es lo que está tratando de decir Juan ahí? Que la ciudad, Jerusalén, se ha convertido en una ciudad como Sodoma y también una ciudad como Egipto.
que ha estado, que es plagada de pecado y de idolatría y de tantas cosas. Entonces, esas son las imágenes que él usa para decir que es una ciudad completamente, digamos, perdida y bueno, O sea, él es la compara, digamos, con Sodoma y Gomorra. como si todo el pecado que cometieron esas ciudades hubiesen crucificado a Jesús, pero como por el mismo pecado, la misma maldad. Sí, sí, lo que está diciendo básicamente Juan es que compara Jerusalén con una ciudad tan horrible para los judíos como Sodoma o aún tan grave para ellos como Egipto, que había oprimido al mismo Israel. Entonces, Al mismo pueblo. esa asociación de que hace aquí Juan, pues es simplemente para decir la ciudad ha llegado a una perdición también y la gente pues está viviendo una vida completamente, o sea, se alejaron completamente del Señor. Desordenada. Entonces, miren, por eso es que es interesante entender esto, porque, por ejemplo, en el Antiguo Testamento también hay muchas imágenes como estas. Por ejemplo, Malaquías dice que, que, que Elías debía volver antes del Salvador, y ellos, o sea, para muchos de ellos era como pues era una cosa muy loca, ¿cómo así que Elías tiene que volver? Pero el Señor está hablando de Juan el Bautista. O por ejemplo, el mismo Señor les dice a ellos, ¿cómo van a decir que David va a volver si David murió? Pero estaba hablando en sentido figurado de Jesús o más bien de David como una imagen de Jesús. Entonces, esas son las imágenes que muchas veces nos presenta la Biblia y que aquí en Apocalipsis se usa también como imágenes metafóricas o imágenes con mucho simbolismo para decirnos, mire, esa ciudad, o sea, Jesús fue crucificado en Egipto, nosotros sabemos que no fue así, que fue crucificado en Jerusalén, pero lo que está diciendo Juan es que Jerusalén se ha convertido como un Egipto, una ciudad igual de perdida, o un país igual de perdido. Don Edgar quería hablar. Sí, algo que me acordé aquí, que ya lo encontré, y es que aquí se habla de que va a gobernar por los siglos y de los siglos en el versículo 15. El reino del mundo es ya de nuestro Señor y de su Mesías y reinará por todos los siglos. Pero más adelante, en el capítulo 20, habla de 1000 años y después de esos 1000 años soltará nuevamente a Satanás. Entonces me generó una confusión. Claro que todavía no estamos en el capítulo 20, pero pues... Sí. Todavía no me enredé. Todavía vamos en el 11. Pero acuérdense que lo hablamos en algún momento el tema de los 1000 años, que es como también es, o sea, también depende, digamos, de la interpretación que se haga, pero yo tiendo a ser mucho más, a entender ese término de los 1000 años como algo más simbólico y no literal, porque acuérdense que de ahí han surgido lo que hablamos en algún momento, los premilenaristas, los amilenaristas, los postmilenaristas. Entonces, pero eso vamos a llegar en el capítulo 20. Pero lo que está diciendo acá es que el Señor finalmente, bueno, este que menciona Edgar es muy interesante. ¿Por qué? Porque Juan empieza a hacer algo que ustedes lo van a ver y lo van a leer en Apocalipsis, y sobre todo en libros, digamos, de escatología o apocalípticos como Daniel y Juan. Y es lo siguiente: los verbos que Juan usa en el texto oscilan constantemente entre el pasado, el presente y el futuro. Entonces, muchas veces Juan va y viene en el mismo texto al pasado, al presente y al futuro. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, él aquí en el capítulo 11 ya dice que el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo fuertes voces y dice, ahora el mundo ya es el reino de nuestro Señor, pero no ha ocurrido todavía. Eso es algo que él está viendo, digamos, como en el futuro, pero digamos que para llegar allá todavía va a tomar un tiempo. Por eso entonces después en el capítulo 20 dice que fueron 1000 años y que en esos 1000 años se desató, o sea, eso es uno de los problemas, digamos, de Apocalipsis, de entenderlo porque no tiene un orden cronológico como el nuestro. Y de alguna manera, pues es también, es como entender a Dios. Dios no funciona con el tiempo nuestro. Dios ve en un mismo espacio nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Nosotros no, nosotros vemos un pedacito
vemos un poquito, vemos el pasado, vemos el presente, pero el futuro no podemos ver nada. Pero el Señor nos ve completamente. Entonces Juan, en Apocalipsis, él usa mucho esto, entonces esto hay que tenerlo en cuenta. Él aquí, por ejemplo, dice, ya se estableció el reino, pero por allá después en el 20 dice, fue el diablo desatado, y entonces, bueno, entonces uno dice, pero al fin sí o no. Pero lo que está diciendo desde ahora en el capítulo 11, que se va a cumplir en el 21, es el reino de Dios se estableció. Y va a irse estableciendo hasta el final. Es interesante ese aporte. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿O vamos con las preguntas? Si no hay más. Andrés, disculpe, buenas noches. Don Wilson, cuénteme. No, Andrés, a ver, de pronto en todos los capítulos que hemos leído, pues siempre he visto yo o he entendido que siempre ha habido como por parte de Dios una gracia, siempre como una espera de que reaccionemos y que volvamos, hablamos de la humanidad. En este capítulo veo que ya se habla del castigo, ya se habla es como del juicio, que es donde dice que ya entrará a reinar Dios. Entonces, veo que aquí no está hablando o no nos está dando como la tranquilidad de que, bueno, siempre hay una esperanza, sino que aquí sí hay un castigo. Me adelanté un poquito y leía parte del capítulo 12 y veo que es que el de desenlace que muestra en el capítulo 12, pues ya está hablando de la venida de Dios. Pero viendo el castigo y analizando de que en los otros capítulos siempre nosotros la humanidad, a pesar de los castigos que ofrecía, que nos iba a llegar y que pues no nos llegaba, seguíamos por el mal camino, pero aquí sí hubo ya adoración y hubo arrodillados ante Dios. Entonces de pronto es como lo que yo puedo concluir, no sé si estoy equivocado o entendí mal lo que leí. Muy bien, muy bien, porque eso es lo que también yo creo que estamos viendo todos. O sea, el Señor, digamos que llevamos 11 capítulos viendo como la misericordia del Señor, y cada capítulo era como una oportunidad para que la gente se arrepintiera. Pero aquí, a partir de este capítulo 11 y de aquí en adelante, ustedes van a ver que ya el juicio es mucho más claro, y nosotros sabemos que va a haber juicio y que el Señor va a juzgar. No es que el Señor va a detener su juicio, sino que lo va a hacer. Y aquí empieza ya, por ejemplo, una de las cosas que, si ustedes notaron, que son muy interesantes de esto, es que los profetas estos que vienen acá, estos dos testigos, pues que digamos que no sabemos quiénes son, pero eran dos profetas, ellos no vienen o sea, ellos vienen, dice que a profetizar y a, ¿cómo es que dice? Dice, se decía que venían, a ver, ¿en qué parte es que aquí estoy leyendo? Espera que me perdí acá, pero dice que los profetas vienen a traer ya juicio y muerte, y por eso la gente los odia. O sea, ya no es como que viene a decir, mire, cuidado con esto, sino que ya vienes a decir como, o sea, esto es así, y la gente ya ya les coge rabia y dice, no, antes, gracias a Dios, se murieron. Entonces, de alguna manera, por ejemplo, eran lo que ellos vienen a hacer, es atormentar ya digamos, a la humanidad, que aquí está hablando, acuérdense, ya no de los hijos de Dios, sino a la gente que no ha querido escuchar, que hemos venido mirando en los capítulos anteriores. Entonces es importante entender eso, y sí, ya aquí uno ve ya el juicio muy inminente del Señor. Andrés, esto me lleva, ¿sí? Perdón, ahí le interrumpo, Andrés, y es que el castigo de Dios ha existido siempre, desde el inicio hasta el final. O sea, cuando empezó el paraíso, castigó a Adán y Eva. ¿Sí? Es cuando el diluvio, hubo un castigo para toda la humanidad porque estaba por el mal camino. Cuando David se equivocó, lo castigó matándole al hijo que había tenido con su pecado. ¿Sí? O sea, siempre hay un castigo de Dios, y los castigos son severos. Lo que pasa es que nos está dando la oportunidad al tiempo de hoy para que nos arrepintamos. Y miramos que esa es la primera vez que la gente se arrepiente. O sea, después de tantos castigos, apenas en este capítulo la gente viene a arrepentirse después de ver qué pasó, y por miedo. O sea, ni siquiera... ¿Sabe qué es lo bonito del Dios de la Biblia?
que a diferencia pues, no sé, de otros dioses, él mismo asumió el castigo. Y esa es la fe nuestra. Él mismo decidió vivir el castigo como lo debíamos vivir nosotros. Entonces también sí, pero va a haber un juicio, o sea, eso es importante entenderlo, va a haber un juicio ya para toda la humanidad, donde vamos a entrar nosotros y todos vamos a ser juzgados, pero nosotros creemos y sabemos que vamos a ser justificados por Cristo y que por Él vamos a poder tener la justificación, porque Él, siendo Dios, decidió vivir el castigo para podernos justificar a nosotros. Entonces, hablando de Dios, las tres preguntas que hacemos, vamos rápidamente, que ya no nos quedan muchos minutos. ¿Qué nos dice, qué ven ustedes en este capítulo acerca de Dios? ¿Qué imágenes de Dios les parece interesante en este capítulo? ¿Qué imágenes del ser humano también encuentran interesantes? Y compartimos algunos de ustedes. Ojalá algunos de los que no han hablado para también escucharles sus voces. Buenas noches, Andrés. Buenas noches para todos. Hola, Jimena. ¿Cómo están? Aquí me llama la atención en qué dice sobre Dios, cómo el Señor sigue siendo todopoderoso, ¿cierto? Porque uno acá cuando ve que en el capítulo, en el 7:10, que habla de la muerte de los testigos, y que habla como el demonio, ¿cierto? Satanás, los mata, pues les da muerte. Entonces uno pensaría como en esa situación que ellos eran los que estaban dando testimonio, que cumplen, ¿cierto?, el propósito de dar testimonio, pero que hay una muerte y uno pensaría, bueno, o sea, el demonio acaba con la vida de ellos, pero ellos cumplieron su propósito de dar testimonio. Pero entonces uno ve como que Dios es todopoderoso, que a pesar de que ellos tienen una muerte física, el Señor, pues como dice ahí, ellos resucitan y son llevados al cielo. Entonces también me llama la atención eso que aunque hayan situaciones pues tan complicadas, el Señor siempre está ahí, es todopoderoso y tiene el control de toda la situación. Y también como ya se habla de un momento de juicio, de recompensa y como destrucción, el momento de juicio, ¿cierto? Y de recompensa para quienes cumplen el propósito de Dios y permanecen pues firmes en su palabra. Y también como cuando habla del arca del pacto, como, o sea, como el símbolo de la plenitud de Dios, que es finalmente lo que es el arca, que Dios siempre está presente con su pueblo, acompañándolo, y Él es el que da la salvación, que es la vida eterna. Muy interesante, sí, muy interesante eso que dice Jimena, porque miren que después de 10 capítulos ya se menciona un poquitico, digamos, la bestia ya, o el diablo, o las fuerzas del mal. Y aquí, a pesar de que parece que cumple su propósito, como dice Jimena, el Señor es mucho más poderoso y los levanta después de 3 días. Y esta imagen, por ejemplo, cuando dice en el versículo 11 que sopló vida en ellos y se pusieron en pie, pues me hace recordar pues, varias imágenes. Una, Génesis, que el Señor sopla sobre Adán y le trae vida, pero también acuérdense de Ezequiel, cuando están en el Valle de los Huesos Secos, que el Señor también sopla y levanta al ejército. Entonces, bueno, eso también es muy interesante. Sí, el poder de Dios, un Dios todopoderoso, que aquí es ya coronado de alguna manera, o el reino se establece. O sea, es como les decía, digamos que la última parte del capítulo 11 ya es como el establecimiento del reino de Dios, pero como todavía no. Entonces, sí, pero se va a ir desarrollando y se va a ir mostrando al final del tiempo. Entonces, es como una manera de decirnos, el Señor ya está reinando y vamos a irlo viendo en el proceso. Entonces, sí, un Dios todopoderoso, que aquí, por ejemplo, si son profetas, acuérdense qué pasó con la gran mayoría de los profetas del Antiguo Testamento, que a todos los mataron y murieron y quedaron ahí como sin justicia, pero aquí ya es como otro tipo de profetas, porque lo que les decía ahora que se me perdió, en el versículo 4 dice que estos profetas son los olivos y los candelabros que están delante del Señor de toda la tierra, y si alguien trata de hacerles daño, sale fuego de sus bocas y consume a sus enemigos. Así debe morir cualquiera que intente hacerles daño. O sea, aquí ya ellos no los mata la gente ni nada, sino que ellos mismos consumen a la gente. Pero
pero también es muy interesante ver el poder de Dios ahí. ¿Qué más ven de Dios para ir a la segunda pregunta? Aquí de don Edgar. Sí, don Edgar. Hay una imagen con lo que usted acaba de comentar ahí que creo que hay que plantear, y es el hecho de que aquellos incrédulos que manifiestan que no hay una vida después de la muerte, sino que uno muere y hasta ahí llegó, se lo tragó la tierra, los gusanos lo comieron, ahí hay la evidencia de que no es cierto, porque estamos viendo cómo se representan personas que ya murieron, otra vez los resucitó, o sea, Dios murieron o los arrebató, los llevó al cielo, están con Él y los envía nuevamente, vuelven y mueren y vuelve y los resucita. O sea, estamos viendo que en realidad hay un lugar distinto al cual vamos a llegar después de la muerte. O sea, que no es eso que nos han querido meter en la cabeza que usted se murió y hasta ahí llegó. No, sí hay una vida después de la muerte en Cristo Jesús y esa es la que nosotros vamos a disfrutar después de que nos vayamos de acá. Sí, la resurrección. Pablo dijo, si nosotros no si la resurrección fuera una mentira, pues o sea, creeríamos en vano, seríamos los más estúpidos del mundo, porque no tendría sentido. Pero sí, nuestra creencia y nuestra convicción es que vamos a resucitar y que vamos a vivir eternamente con el Señor. Entonces, eso es lo que nos da esperanza, de que esto que estamos viviendo acá, pues es pasajero y va a llegar un momento donde vamos a estar eternamente con el Señor. ¿Qué ven ustedes acerca de la humanidad acá, del ser humano en este capítulo? Andrés, yo veo dos cositas. Sí, Adrianita. En el versículo 10, por ejemplo, tú hablas que esos dos testigos estaban hablando y profetizando en contra de aquellos que no buscaban al Señor, de aquellos a los no salvos, digámoslo así. Y esto refleja mucho de pronto el hombre hoy en día, porque ellos decían, y hacían fiestas, intercambiaron regalos en cuanto se enteraron de la muerte de estos dos testigos. Y eso lo vemos hoy en día cuando las personas están tan perdidas o tan entregadas a sus perversiones o lo que sea, que les fastidia todo lo que tenga que ver con un predicador, con la palabra de Dios, con el evangelio, la rechazan y hasta se alegran cuando sale algún escándalo de la iglesia, cuando sale alguna cosa, porque es como el reflejo de eso, porque la palabra de Dios confronta, incomoda, fastidia a algunos que no están cerca, pues de aquellos que están perdidos, y aquí se ve un reflejo de estas personas cómo se alegraron cuando por fin, se murieron esos que le estaban haciendo la vida imposible con sus predicas, sus profecías o lo que sea. Y en el versículo 13, cuando dice que las personas llenas de temor dieron gloria a Dios del cielo, yo no lo veo tanto como que por fin arrepentidos, sino que ellos dieron gloria más por miedo, porque dice llenos de temor, que por un verdadero arrepentimiento. Y de pronto vemos también hoy en día esto, que la gente a veces busca más a Dios más por miedo al infierno que por de verdad un arrepentimiento o porque aman al Señor y tienen la conciencia de la necesidad de un Salvador. Entonces, bueno, veo esto un poquito reflejado en lo que es el ser humano hoy en día. Muy interesante, Adrianita, muy interesante. Muy chévere, sí. Muy, muy chévere lo que dices. ¿Alguien más ve algo de Dios, del ser humano en este capítulo que le llama la atención? Sí, yo veo ahí como el contraste, veo el contraste hay como un contraste, ¿cierto? De los dos testigos y del mundo. Entonces, de las personas del mundo, pues, que no han conocido al Señor. Entonces, el contraste ahí con las personas que no han conocido al Señor, son indiferentes hacia el mensaje, no quieren escuchar la verdad. Los testigos siguen perseverando en su propósito, que es dar el mensaje hasta el final, ¿cierto? Y como ellos, ya las personas cuando ven que los dos tienen miedo por temor, pero hay un arrepentimiento, entonces veo ese contraste de las personas que no querían escuchar la verdad, no quieren aceptarla, son indiferentes, quieren mejor que no se siga como hablando de la verdad, que los dos testigos murieron y ellos como los dos testigos perseveran hasta el final, como ese contraste de esas dos cosas, que está en la palabra y persevera hasta el final, y que no quiere escuchar, así le insistan, no quiere escuchar la verdad porque tiene temor realmente como a confrontar esa verdad, pero que finalmente, ya cuando se presentan diferentes circunstancias, llegan como a los pies del Señor.
Muy interesante, Jimenita, muchas gracias. Muy chévere. Bueno, vámonos con la última pregunta y es, ¿qué nos lleva a este capítulo? Y esta es una pregunta complicada que yo estaba pensando, sobre todo en Apocalipsis. Uno dice, bueno, ¿qué lo lleva a uno a practicar un capítulo como estos? ¿O qué nos lleva a vivir o a tomar, qué decisiones podemos tomar? Porque es mucho más fácil cuando uno lee, por ejemplo, un texto de un evangelio, que uno dice, sí, debo orar más o debo hacer esto, pero un capítulo como estos, pues, ¿qué nos lleva o qué nos lleva a decidir, a practicar en nuestro diario vivir? A ustedes, ¿qué los invita a este capítulo? Andrés, Sí, señor. yo veo ahí que nos lleva a reflexionar cómo está el mundo hoy en día podrido y pecaminoso y que se alegran con dolor humano y más se alegran con el dolor de nosotros, el pueblo de Dios, y que debemos es orar para que este sufrimiento que pasa algunos de nuestros hermanos o familiares en Cristo no sea tan cruel. Sí, Yo don Jorge, voy mire, lo que menciona don Jorge es muy interesante porque el hecho de que la gente se negó a enterrar a los dos testigos era, digamos, el acto de crueldad más tremendo, digamos, para esa época y aún para nosotros. Y era, digamos, un signo de la impiedad tan grave de esa generación que ni siquiera los quisieron enterrar y los dejaron ahí en la calle. Entonces, y eso me parece muy interesante. Creo que nos lleva a orar porque sí, cada vez yo pienso que, por ejemplo, Pablo le dice a Timoteo que los tiempos van a ser más difíciles, no tanto porque van a ser difíciles en el sentido de que van a ocurrir muchas cosas por fuera, digamos, en la creación que van a ocurrir, pero Pablo le dice los tiempos van a ser más difíciles porque van a haber hombres así, así, y él menciona una característica de unos hombres completamente lejos de Dios, que van a ser amadores de sí mismos, avaros, y bueno, entonces la impiedad de la humanidad, digamos que sí va en crecimiento y nosotros somos llamados a ser sal y luz y a predicar la palabra del Señor y a preservar la humanidad. Entonces sí, muy interesante, Jorge, esa apreciación. ¿Alguien más ve algo acerca de, o sea, que nos puede llevar este capítulo a practicar? Por ejemplo, una que me parece muy interesante a mí es ver o sea, orar por el establecimiento del reino de Dios en la tierra ya, que se ha establecido, pero que se va a seguir estableciendo. Entonces, que lo podamos ver a diario en nuestras vidas. ¿Alguien más? Andrés, yo quería decir algo con respecto a llevar a la práctica como lo hicieron estos dos profetas, porque Dios los manda y Dios cuando va a hacer juicio, Él advierte primero. Y yo lo pongo en este momento que hay tanto corrupción, que hay tanto pecado. Ellos fueron valientes, entonces yo pienso que nosotros también somos esos testigos del Señor, de Dios en este momento, y es también hablar como ellos hablaron en un tiempo determinado, que fueron valientes y no, como quien dice, no maquillaban el evangelio ni la palabra de Dios, sino que eran contundentes y decían, apártense del pecado, ustedes están haciendo esto, lo demás, o sea, hablar sin miedo, porque esa es la profecía, confrontar a las personas, pero para eso tenemos que primero estar muy cerca del Señor, y lo dice la palabra, primero buscar el reino de Dios, y lo demás vendrá por añadidura. El Señor les da poder a ellos y lo mismo podemos hacer nosotros también. Si nosotros estamos buscando del Señor en estos tiempos tan difíciles, el Señor nos va a dar poder y nos va a respaldar para llevar una palabra de exhortación a las personas que uno ve cercanas, sea familiares, sea
amigos que uno ama y que uno sabe que están en pecado y que no se quieren salir de ahí. Llevar uno a confrontarlos. Yo pienso que este capítulo fue muy importante. A mí me hizo reflexionar en eso. Yo digo, bueno, nosotros también podemos ser esos testigos en este momento. Así es, sí, muy interesante, Claudita, lo que dices. Y algo para que terminemos orando ya. Miren que el capítulo 11 comienza hablando del templo, le dice, Juan escucha que ve y mide el templo, y termina al final, en el versículo 19, también hablando del templo, pero ya ve otro templo, ve el templo en el cielo. Entonces, de alguna manera, y ustedes lo van a ver, y lo vamos a ver más adelante, pero empieza Juan a ver algo que Apocalipsis nos muestra algo, y es que, como hablamos en algún momento, la historia de la Biblia no es mandarnos al cielo, sino traer el cielo a la tierra. Entonces, eso es muy diferente en la concepción, digamos, de lo que significa ser cristiano, porque es que nosotros no estamos preparándonos para llegar allá al cielo y ojalá lleguemos rápido al cielo, sino que somos agentes que traemos el cielo acá a la tierra. Y ustedes van a ver, por ejemplo, en Apocalipsis 21 que el cielo desciende a la tierra. Y eso lo vamos a ir viendo. Pero mire cómo él empieza notando el templo acá, y es un templo, digamos, literal, pero empieza ya bien, él empieza ya a ver imágenes de algo que va a pasar más adelante, y es el cielo, y ve el templo en el cielo, y ve la presencia de Dios, digamos, ya ahí para todos. Y esa debe ser nuestra oración. Por eso el Señor Jesús oró y nos dijo en el Padre Nuestro, que oremos como: Padre nuestro que estás en el cielo, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y eso es parte de lo que nosotros, como discípulos del Señor, tenemos que orar, que el cielo, que la voluntad, que lo que se hace en el cielo empiece a suceder aquí también en la tierra, hasta que sea establecida por completo. Entonces, vamos a orar y seguimos la próxima semana con el capítulo 12, que ya, por ejemplo, habla del dragón también como otra imagen del diablo, la mujer. Bueno, y aquí en adelante tienen otras imágenes muy interesantes que vamos a ir estudiando, pero ya vamos como en la mitad, ¿no? Andrés, Sí, antes de señor. hablar un cortica ahí, es que aquí analizando lo que estamos hablando, se me vino a la cabeza la parábola donde el dueño del viñedo contrata a unos obreros, unos para todo el día, otros para el mediodía, otros para 2 horas, ¿cierto? Y entonces a los de las últimas 2 horas les pagó lo mismo que los que trabajaron todo el día, y lo estoy relacionando con el momento en que estamos aquí viendo hoy en día que están con el agua al cuello, y entonces por miedo se arrepienten y son salvos. Y para mí como hombre carnal eso no es justo. O sea, ¿cómo así que un tipo que ha sido perverso, malo, que ha matado, al último momento se arrepiente y lo salvamos? ¿Cierto? Como que no, pero entonces al analizarlo bien, como que venga, no, es que eso es lo que él ha dicho, o sea, los últimos serán los primeros, ¿cierto? Entonces lo que él necesita es que en algún momento esas personas se arrepientan. No soy yo quien va a juzgar, por eso la misericordia no está en mí, sino en él. Sí, pero eso menos mal nosotros no somos Dios, porque hubiéramos acabado mucha gente, hubiéramos mandado un poco de gente al infierno, porque sí, pero también, don Edgar, sí, ese es uno de los versículos también que para mí son difíciles de entender y decir, Dios mío, ¿cómo que? Y la gente se queja, y yo creo que si yo hubiera estado ahí, yo me hubiera quejado, Señor, pero ¿por qué le va a pagar los mismos a estos que trabajaron 1 hora? Yo llevo aquí 12 horas trabajando y me va a pagar lo mismo. Pero el Señor le dice, estoy siendo injusto. Yo a usted le dije que le iba a pagar eso, usted aceptó. Yo a usted no le dije mentiras, le dije le voy a pagar eso. Y si yo quiero darle a él lo mismo que le doy a usted por 1 hora de trabajo, si quiero salvar a este al último momento, pues yo lo hago. Y ese es Dios y esa es la soberanía del Señor. Entonces, sí, muchas gracias, don Edgar, por recordar ese texto. Espere que no se escucha, se está rebotando el sonido. No, tengo que quitar aquí. Ahora. Espere. Uy, ¿qué pasó ahí? Es que estamos conectados con Valeria. No, pero se sigue repitiendo. Sigue como un eco. Se escucha como así, como... ¿Sabe qué, Angélica? Guárdela y nos vemos la próxima semana. Guárdela, pregunta. Guárdela para la próxima semana. ¿Listo? Pasará por escrito.
Sí, sí, guárdela y la próxima semana la respondemos. Es más, arrancamos con esa pregunta si quiere la próxima semana, ¿listo? De una. Bueno, vamos a orar. Señor, gracias por tu misericordia, por tu bondad, por permitirnos estudiar tu palabra, porque cada semana disfrutamos este libro, Señor, porque aprendemos, porque vemos cosas interesantes, porque entre todos crecemos, Señor, porque no es una persona la que tiene la única interpretación o lo único que dice el texto, sino que entre todos, tu Espíritu Santo habita en todos y a todos nos das, y a todos nos enseñas, y a todos nos iluminas para entender tu palabra. Oramos, Señor, para que nos ayudes a ser agentes de cambio, de bendición para un mundo tan perdido, para una gente que no quiere escuchar tu palabra, que aun cuando escuchan profetas, lo que quieren es que se mueran porque los atormentan. Yo te pido que nos uses como agentes a familias, en nuestros contextos, Señor. Y ayúdanos, Señor, a ser parte de ese establecimiento tuyo del reino aquí en la tierra. Te damos gracias y oramos, Señor, para que podamos ver muchas de estas cosas en nuestra vida y para que tu palabra siga iluminándonos y siga trayendo mucha bendición. En el nombre de Jesús oramos. Amén.